Hoy estaremos exponiendo Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Hermano, yo vengo hoy con mucha carga en mi corazón. Nosotros oímos iglesias y movimientos que hablan de ser un cristiano radical. Y uno oye esos movimientos, esas propuestas, y uno dice, ¿de verdad que eso es un cristiano radical? La palabra que estaremos exponiendo en esta mañana habla de lo que es ser un cristiano radical. Y es lo que la Biblia demanda de todo creyente. Y yo te exhorto, mi hermano, que tú le pidas al Señor que te hable en esta mañana. Jóvenes, lo más maravilloso que una persona puede tener es a Cristo en el corazón y vivir un cristianismo radical. Este mundo, no Dios, este mundo necesita de jóvenes que entreguen sus vidas radicalmente a Cristo. Y el pasaje que estaremos exponiendo esta mañana nos habla de dónde te sacará Dios si tú recibes a Cristo y Él te salva de tus pecados. Vamos a leer el pasaje de Efesios 4, 17 al 19. Yo te exhorto a ti también, joven, que tú tengas el valor de pedirle a Dios que te hable en esta mañana. Hay que ser valiente para eso. ¿Tú tienes ese valor? Pídele hoy a Dios que te hable. Ten el valor, el coraje para hacerlo. No seas un cobarde. Pídele a Dios que te hable en esta mañana. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vamos a orar. Oh Señor, habiéndote alabado y habiendo exaltado a tu Hijo porque lo merece, porque Él es digno de tomar la honra, la gloria, el poder. Nosotros queremos, oh Señor, que tú tengas piedad de nuestras almas y tú alimentes nuestras almas. Oh Señor, que venga tu Espíritu en esta mañana y hable a los corazones de tal manera que salgamos determinados a vivir la vida que a ti te glorifica, que salgamos determinados a vivir a la luz de este pasaje y que te glorifiquemos con todo cuanto hacemos. Oh Señor, tú nos has salvado. Te pedimos, oh Señor, que tú impactes nuestro entendimiento, nuestras almas, nuestro corazón con tu palabra. Oh Señor, creemos en el Espíritu Santo. Te pedimos que Él venga y redarguya nuestras almas con ella. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Si hay algo que está claro en el Nuevo Testamento es el hecho de que hay una diferencia abismal entre lo que es una persona cristiana y uno que no lo es. La Biblia, si algo declara, es eso. Hay una diferencia abismal entre el cristiano y el no cristiano. Y no se trata, mis hermanos amados, de una diferencia de criterio, de comportamiento externo. Lo que estamos diciendo aquí es que no es que los cristianos poseen normas más altas que el resto de los hombres mortales nacidos de Adán. La diferencia es mucho más profunda. Un cristiano, mi amado hermano, oye esto, un cristiano, en pocas palabras, es una persona que tiene nuevas motivaciones, nuevas perspectivas, nuevos deseos y anhelos, una nueva meta y propósito. Es por eso que Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 al hablar del cristiano dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mi hermano, si tú estás en Cristo, si estamos en Cristo, no podemos ser lo mismo que éramos antes de ser cristianos.
Eso no significa que vayamos a ser perfectos, pero nadie que ha sido redimido por la sangre del Cordero, que ha sido salvado, que ha sido regenerado, puede vivir de la misma manera que vivía antes de que eso ocurriera. Cuando venimos a ser cristianos, una nueva disposición dominante, oye esto, una nueva disposición dominante viene a ser parte de nuestra alma transformada. Tenemos un nuevo amo, al quien obedecemos con agrado, satisfacción y deleite. Y ahora tenemos un nuevo enemigo, el pecado. El cristiano anhela obedecer la voluntad de Dios y por eso lucha contra el pecado que aún mora en él. Y cuando cae, se avergüenza, se arrepiente y se aparta. El cristiano y el no cristiano son esencialmente distintos. Mira cómo lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 13. Él no está hablando aquí del ideal del cristiano. Él no está hablando de lo que debe ser el cristiano. Él está hablando de lo que el cristiano es. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si tal sal se desvaneciere, ¿con qué será salado? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, pisoteada por los hombres. La sal es esencialmente distinta a aquello sobre lo cual suele colocarse. Y de allí es donde precisamente radica el poder sanador y el poder, la capacidad de dar sabor que tiene la sal. Si la sal pierde el elemento de ser diferente, dice el Señor Jesús, no sirve para nada. Sirve para ser echada afuera y ser pisoteada por los hombres. Es de eso precisamente de lo que Pablo está hablando en el capítulo 4, versículo 17 en adelante. El centro, mi tesis en esta mañana, lo que yo quiero que llegue a tu mente y a tu corazón es que un verdadero cristiano no debe caracterizarse por un estilo de vida igual al de los inconversos. Lo voy a repetir. Un verdadero cristiano no debe caracterizarse por el estilo de vida que tienen los no cristianos. Si tú eres cristiano, mi hermano amado, tiene que ser evidente, no solo para los miembros de la iglesia. La gente que te conoce tiene que ver algo diferente en ti. Si ellos ven lo mismo que el mismo estilo de vida que tienen los hombres y mujeres de allá afuera, no ha habido salvación. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es esto, que un verdadero cristiano no debería caracterizarse por el mismo estilo de vida que caracteriza a los no cristianos. ¿Y por qué? ¿Por qué nuestro estilo de vida debe ser diametralmente diferente al de aquellos que no conocen a Dios? ¿Por qué tiene que ser así? El asunto no es sencillamente tener una idea acerca de Cristo o ir a la iglesia y tener una Biblia debajo del brazo. Tiene que llegar también al estilo de vida. Sí, mi hermano, tiene que también llegar hasta tu estilo de vida. Cuando Cristo viene a la vida de un ser humano, Él transforma los elementos esenciales y constitutivos del alma de esa persona, de tal manera que ahora toda su perspectiva, todos sus anhelos, todas sus metas son en el Señor. ¿Por qué nuestro estilo de vida debería ser diametralmente diferente al de aquellos que no conocen a Dios? Primero, nuestro estilo de vida debe ser diametralmente diferente al de los gentiles que no conocen a Dios. Por la procedencia de estas palabras, mis hermanos, ¿de dónde proviene esta palabra? Mira el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor.
Nuevamente el apóstol quiere que sus lectores entiendan que sus palabras no son meras sugerencias. Él dice, esto requiero en el Señor. La palabra griega que usó Pablo en el texto griego y que se traduce en la Reina Valera, requiero, es la palabra griega marturomai, de donde viene nuestra palabra mártir. Significa declarar solemnemente, insistir, instar. Esta es la palabra que usa Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, cuando dice, y os encargábamos, es la misma palabra, que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Él le está encargando algo a la iglesia de Éfeso. Él nos está encargando algo a nosotros. Él no está diciendo, sería bueno, sería ideal, mira, te iría bien. Lo que encontramos en estos versículos no se trata de un consejo opcional que podemos seguir si queremos y si no queremos, no lo seguimos. Estas palabras son un encargo apostólico inspirado por el Espíritu Santo. Mi hermano amado, oye esto. Si eres un cristiano, si el Espíritu Santo te ha regenerado, si tú has sido salvado por la sangre del Cordero, estas palabras tienen autoridad sobre ti. No es un consejo. De ahí que Pablo diga que él les está diciendo eso en el Señor. Mira el versículo 17, una vez más. Esto pues digo y requiero, encargo, te mando en el Señor. O sea, Él está hablando, Él está testificando en la esfera del Señor, con la autoridad del Señor, para la causa del Señor. El apóstol está hablando con toda la autoridad de Cristo. Nos ordena, mis hermanos amados, que nuestro andar, una palabra que ya estudiamos, nuestro estilo de vida, la manera en que vivimos, debe distinguirse, debe ser diferente al de aquellos que no conocen a Dios. Miren cómo lo comenta MacArthur. La advertencia que Pablo da no se originó en sus propios gustos o preferencias personales. Insistir en el asunto de abandonar el pecado, oye, insistir en el asunto de abandonar el pecado y seguir la justicia no es un capricho de predicadores y maestros anticuados, dice MacArthur. Es la propia norma de Dios y su única guía para quienes le pertenecen. Es la esencia misma del Evangelio y está en contraste radical con las normas de los redimidos. ¿Qué está diciendo MacArthur? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Hermano amado, que cuando Cristo salva a una persona, lo salva de sus pecados. Lo regenera, le da una nueva disposición. Y eso tiene que verse en la manera en que vive, en la manera en que hace las cosas, en la manera en que piensa. Mira cómo lo dice la Reina Valera actualizada. Aunque usted oiga Reina Valera, de verdad, no sé por qué le llamaron así, porque no tiene nada que ver, por lo menos su traducción, con la Reina Valera. Me parece que es por marketing, más que por... No sé por qué le pusieron así. Pero es una versión diferente a la Reina Valera. Si no la tiene, por favor, téngala, es muy buena. La Reina Valera actualizada. Miren cómo lo traduce esta versión. Esto digo e insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles en la vanidad de su mente. No puedes conducirte como se conducen los gentiles. No puedes andar como andan aquellos que no conocen a Dios. La Biblia de las Américas traduce este pasaje de la siguiente manera. Esto digo, pues, y afirmo, juntamente con el Señor. Eso es lo bueno de tener varias versiones. Tener una idea del pasaje adecuada. Que ya no andéis así como andan también los gentiles. Mi amado hermano, el llamado que hace el Señor a través de estas palabras es a que el creyente
tenga un estilo de vida distinto al de los demás mortales que no aman a Dios con un amor inalterable. Tú has sido redimido, debes vivir de manera diferente. Dado que el creyente ha sido bendecido con toda bendición espiritual, que ha sido predestinado, que ha sido adoptado, redimido, sellado con el Espíritu Santo, entonces el estilo de vida subsecuente debe ser diferente. Debe ser diferente. En un sentido espiritual, mi hermano amado, ya no somos ciudadanos del mundo, ya no nos regimos por las reglas del mundo, ahora somos ciudadanos del reino de los cielos con nuevas perspectivas, nuevas metas, nuevo Señor y un nuevo Maestro. Lo que está detrás de estas palabras, mis amados hermanos, es que a Dios, déjame decirte esto, a Dios no solo le interesa nuestra profesión de fe. A Dios le interesan los resultados de esa fe. Le interesa la manera en que andamos, la manera en que vivimos. Es por eso que Pablo nos dice anteriormente que andemos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Y ahora nos pide que no andemos como aquellos que no aman a Dios, que no andemos como aquellos gentiles que no tienen a Dios, que no viven la vida de Dios. Esa es la misma petición que hace Pedro en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4. Oye este pasaje, mi hermano. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Oh, no, pero yo no hago ya esas cosas. Ya ni digo malas palabras. Mi hermano amado, eso tiene que ver con las intenciones. ¿Recuerdan ustedes a Cristo hablándole a los fariseos? Ellos no hubieran hecho nunca de estas cosas. Ellos tenían la apariencia de piedad, pero por dentro, en su interior, estaban llenos de adulterio y fornicación. No lo expresaban, pero su corazón ardía en pensamientos pecaminosos. Y Jesús le dice, vosotros sois sepulcros blanqueados. No importa que tu aspecto exterior delante de los hombres haya cambiado, tu interior sigue siendo sucio. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Por eso Jesús le dice, vuestro corazón está lejos de Dios. Oh, mi hermano, ¿qué es lo que estás persiguiendo con tu vida? ¿Cuáles son las metas que tienes con tu vida? Hay tantos que dicen ser cristianos y andan como inconversos, reaccionan como inconversos, hablan como inconversos, se mueven como ellos. Su perspectiva es exactamente la misma. Ves a un hombre y no estás viendo a un hombre varonil, piadoso, amante de su familia. Ves un machango. Y uno dice, ¿de verdad? ¿De verdad? Aquí no estamos hablando de perfección. Nadie lo es desde este lado del cielo. Estamos hablando de un corazón que se eleva para buscar a Dios. Estamos hablando de un corazón que ha sido cambiado, que ha sido regenerado y que ahora tiene sus metas, sus visiones. Dios es buscar a Dios y tener intimidad con Él. ¿Qué es lo que buscas para ti? ¿Tú buscas grandezas? Si usted va a Jeremías 45:5, esta fue la pregunta que Dios le hizo a Baruch. Baruch fue el escribano de Jeremías. Él escribió cada una de las cosas mientras Jeremías le iba diciendo. Él vio cómo Dios le dijo que iba a traer juicios temporales sobre Jerusalén por causa de su pecado, por causa de abandonarle a Él, por no tenerlo a Él en el centro de sus vidas.
Y eso sucedió. Y ahora en los capítulos previos, él está hablando, Jeremías inspirado por el Espíritu Santo, y Baruch está escribiendo. Y Jeremías le está diciendo, oh, aquellos que salieron huyendo de Jerusalén y se fueron a esconder en Jerusalén y creen que el brazo del hombre los va a guardar y han puesto su confianza en Egipto porque están allí y huyeron de Jerusalén y creen que el brazo del hombre los va a proteger. Les digo que pereceréis. Y él está escribiendo esas cosas. Y Dios estaba viendo el corazón de Baruch. Y le dice a Jeremías, dile esto a Baruch. Baruch, tú estás viendo todo esto que estamos escribiendo aquí. ¿Y qué tú buscas para ti? Vaya allí después en casa y lea el capítulo. Capítulo bien corto, 45. Tú buscas para ti grandezas. ¡Hey! ¡Despierta! No dije que voy a destruir todo esto. ¿Cómo buscas para ti grandezas, mis hermanos amados? Mis hermanos amados. Decimos que somos cristianos, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, y cuando expresamos nuestras metas, lo que en verdad mueve nuestro corazón, siguen siendo mundanas. Siguen siendo como las de los gentiles que no conocen a Dios. Díganme qué estado de vida espiritual puede hacer que una persona redimida quiera seguir los mismos dictados del mundo. En el mejor de los casos, una decadencia espiritual. Para no decir que no hay fe salvadora en lo absoluto. Oh, mi hermano, ¿tú quieres ser un cristiano radical? Eso no tiene nada que ver con repartir tratados. No tiene nada que ver con venir a la iglesia y no faltar y tener una Biblia y leer la Biblia en un año. Ustedes saben que no estoy en contra de esas cosas. Tiene que ver con la manera en que vivimos. Tiene que ver con vivir para la gloria de Dios. Tiene que ver con que yo voy a examinar cada aspecto de mi vida y lo voy a comparar con lo que Dios quiere que yo sea. Tiene que ver con que voy a dejar las opiniones de los expertos del mundo y voy a enfocarme y voy a oír lo que Dios me dice en su palabra. Tiene que ver con que lo voy a oír, lo voy a ver y lo voy a hacer. Tiene que ver con eso el cristianismo radical. Miren cómo lo dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 21. Por tanto, ceñid los lomos. En palabras a los cubanos, no sé cómo se dirá en otros países, pero eso significa amárrate los pantalones. Es lo que está diciendo Pedro aquí. Ceñid los lomos es abróchate los pantalones bien. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Oye esto, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza estén en Dios. Dice Pedro, tú fuiste rescatado de tu vana manera de vivir. Van a oír esa palabra hoy de nuevo. Tú fuiste rescatado. Tú dices que tú eres cristiano. Ah, bien, te voy a decir la naturaleza del Dios a quien tú adoras. Es santo. Y porque Él es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermano mío, ¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios para ti? Es una pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Te voy a decir cuál es la voluntad de Dios. Y no me voy a equivocar. Es la voluntad de Dios que tu andar sea distinto al de los no cristianos. Cuando la gente de tu trabajo te ven, tienen que ver a alguien distinto. Y no porque no dice malas palabras. Ahora, no solo nuestro andar, nuestro estilo de vida debe ser distinto al de los no cristianos, porque Dios lo manda. Sino en segundo lugar, nuestro andar debe ser distinto a los de no cristianos, por la procedencia del estilo de vida de los no cristianos. Mis hermanos amados, ¿de dónde proviene el estilo de vida del no cristiano? ¿De dónde proviene? Yo te voy a decir de dónde proviene. Mira los versículos 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿De dónde proviene el estilo de vida de los no creyentes? Dice Pablo en primer lugar, proviene de una mente vana. Mira el pasaje de nuevo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué no es ni inteligente vivir como viven los que no creen en Dios? Pues ¿de dónde proviene? Proviene de una mente vana. Este andar que es contrario a la voluntad de Dios comienza en la mente. Ellos andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad en griego significa vacío, fútil, sin propósito. Con eso Pablo no está diciendo que el no creyente no posee capacidad intelectual y raciocinio. Probablemente sean mucho más inteligentes que nosotros en muchas de las áreas de la vida. La idea es más bien que su inteligencia y todo aquello que llena su mente no conduce a nada que posea un valor real y permanente. La vida de un incrédulo está destinada a la trivialidad absoluta en pensamientos y en acciones. Consume sus energías, metas y son puramente egoístas. La acumulación de sus metas, si las pones en una lista, no pasa de lo temporal. Solo tratan de buscar la satisfacción en aquello que por sí es engañoso y decepcionante. Mi amigo, déjame decirte, yo no estoy hablando mal de ti. Esa es la manera en que Dios te ve ahora. Me encantaría decirte lo maravilloso y lindo que tú eres. Eres maravilloso y lindo. Pero Dios ve lo que hay en tu corazón. Y Él dice, tus acciones, tus metas, tus propósitos para el mañana provienen tristemente de una mente vana. Y Él no lo dice para sencillamente acusarte innecesariamente. Él quiere que entiendas el estado de tu alma para que busques solución a tal problemática. Mira lo que dice Hendrickson en su comentario. Todos los esfuerzos de los gentiles se despliegan a fin de alcanzar la felicidad, pero terminan en frustración. Sus vidas son una larga serie de burladas expectativas. Es como perseguir algo y nunca alcanzarlo. Una floración sin fruto. ¿Sabe cómo lo llama Salomón? Perseguir al viento. ¿Te imaginas a alguien en la calle corriendo? Y tú le preguntas, hey, amigo, ¿qué haces? Y él te dice, estoy persiguiendo el viento. Dime, ¿qué pensarías de él? Está loco. ¿Cómo va a perseguir el viento?
Y eso es lo que dice Salomón, basado en su propia experiencia, cuando por cierto tiempo él buscó aquello que no era Dios, aquello que da solución permanente a los problemas del alma. Él se veía a sí mismo corriendo tras el viento, él se veía a sí mismo buscando solo cosas temporales que no pueden llenar el alma. Oh, fue en su adultez, ya cuando había desperdiciado su vida, que él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Tú, joven, no tienes que pasar por eso. Tú puedes ahora buscar el rostro del Señor, arrepentirte de tus pecados y creer en Él. Y ganarás una vida para aquello que realmente tiene importancia, la gloria de Dios. No andarás corriendo tras el viento, andarás buscando metas, andarás buscando propósito en la vida con cosas que van más allá de esta vida, que llegan a la eternidad. Y es ahí a donde Dios quiere invitarte cuando te dice, mira, tus metas, lo que tú buscas ahora, viene de una mente vana. Y quiere que tú vayas a Él para que Él te dé la solución de tus problemas. A muchos inconversos les pasa lo mismo que cuenta una de las fábulas de Esopo. Yo no sé cuántos de los jovencitos, me da temor preguntar a los mayores. No, así, han leído la fábula de Esopo. Si no lo ha leído, o sea, yo veo la lectura que mandan hoy en la escuela y yo digo, bueno. Pero puede leer esto. Se cuenta que en una ocasión una tortuga estaba cansada de estar arrastrándose por el suelo. Yo siempre ando polvo, molesto. Le pide al águila que la llevara a volar. El águila, en compasión con la tortuga, la toma con sus garras y la lleva allá por encima de las nubes. Y allá estaba la tortuga viendo todo tan pequeño y empezó a decir, mira las despreciables criaturas, miradme mi valor, miradme lo que soy, ustedes deberían aprender de mí, mira que tan alto estoy. Y empezó a alabarse a sí mismo, ni siquiera había llegado allí por sus propios medios, había sido llevada por el águila. El águila se enojó grandemente del orgullo y la soberbia de esta despreciable tortuga y la suelta. Cayó en unas rocas despedazadas. La fábula de Esopo termina con las siguientes palabras. Los que se engríen cuando la buena fortuna los levanta a muy alta posición, están en peligro de caerse y matarse. Ahora, mi hermano, ¿esa no es la arrogancia del ser humano? Cree, yo no necesito a Dios. Mírame qué bien me va. Soy joven, tengo salud, hasta soy inteligente, algo que está en carencia en nuestros días. ¡Qué bien estoy! No lo necesito. Ni siquiera advierte que su corazón late no por su propia voluntad, que sus pulmones reciben el aire no porque Él se lo ordena, que cientos de virus que están alrededor de uno, aún bacterias que podrían sacarlo así en un segundo, no le atacan porque la providencia divina tiene misericordia de él y dice, no lo ataquéis, no lo enferméis. Y él dice que no necesita de Dios. Dios le ha guardado de tantas cosas su misericordia, pero él se cree como la tortuga que está en el aire, que no necesita de nadie cuando es el águila quien la tiene sostenida en sus garras. Mi amigo, ¿qué pasaría de ti si el Dios que está teniendo misericordia de ti ahora mismo, que vives en su mundo, determinara soltarte para que cayeras lo más hondo que tú puedas? ¿Por qué no debemos andar en los caminos de los que no conocen de Dios? Porque su andar proviene de una mente vana. Pero en segundo lugar, viene de un entendimiento entenebrecido. Mira el versículo una vez más. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido.
Los inconversos tienen una mente vana y tienen un entendimiento entenebrecido. La palabra entendimiento habla de la comprensión de las realidades eternas. No habla de inteligencia, habla de comprender lo que en realidad tiene valor. Predicaba a alguien, un joven, en esta semana. Él me decía, pero es que no le veo el caso a entregar mi vida a ese Salvador. No me sucede nada, no he ido a la bancarrota, no estoy enfermo. ¿Cuál es el problema? Ay, mijo, no puedes entender el problema. El problema es que tú estás enemistado con tu Creador. El problema es que tú eres enemigo del Todopoderoso. El problema es que tú hasta ahora has estado ignorando a aquel que te ha dado la vida y tú lo has estado despreciando y lo has estado echando a un lado. Ese es el problema. Y esperas que Dios tenga misericordia y te mantenga en ese estatus toda la eternidad, cuando tú has despreciado a Dios, cuando tú le has echado a un lado. ¿No entiendes? No entiende. No entiende, porque su entendimiento está entenebrecido. Es de ese entendimiento del que hablaba el Señor Jesús en Mateo 15, 19 y 20. El entendimiento del que estoy hablando no es otro que del corazón. Mira lo que dice ese pasaje: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas contaminan al hombre. La Reina Valera traduce un término griego a entenebrecer, es escoto. Esta palabra proviene de un término griego que es escotos, que significa oscuridad. El problema del entendimiento del no cristiano está oscuro. Por eso dice Hendrickson que el no creyente no solo mora en tinieblas, las tinieblas moran en él. La capacidad que posee el hombre sin Cristo de razonar equilibradamente a los asuntos eternos es nulo. Ellos no ven el problema, no ven el peligro. Como el ciego que va caminando hacia un barranco y no lo puede notar. Él está bien. Por eso dice Dios que el hombre está bien delante de su propio Dios. Yo estoy bien. De paso, nosotros nos preguntamos a uno, ¿cómo estás? Bien, aunque nos vaya fatal. Tenga cuidado, puede ser mentira. Y uno tiene que ser veraz hasta en eso. Pero tú le preguntas a un no creyente, ¿cómo te va? Bien, y a lo mejor él está pensando en asuntos de lo que los hombres piden, salud, dinero y amor. Y le va fantástico en eso. No está enfermo, es millonario y está casada con una mujer que ama. Yo estoy bien. No estás bien. Te falta lo más importante. Te falta tener a Dios. Estás enemistado con Dios. Te falta todo. Y un día vas a mirar atrás y te van a preguntar cómo te va. Y aunque digas bien, vas a tener la tentación de decir, muy mal, estoy vacío, sin esperanza. No sé por qué, si lo tengo todo, yo sé por qué. Te falta Dios, no tienes a Dios. Mira cómo lo presenta Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 20 al 22. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es evidente que Dios es el creador de todas las cosas. Su eterno poder y su deidad es claro, se puede ver en la creación, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Nadie se presentará en el día final y dirá, no, es que no me di cuenta, no sabía. Nadie tiene excusas. Miren el ser humano. Dice Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ellos tienen la evidencia. Ellos dicen, oh, sí, Dios existe. Yo lo creo. ¿Ok? Y entonces, dice Pablo, sabiendo eso, conociendo eso, no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. Y obviamente no está diciendo Pablo que alguien se pare y diga, Señor, gracias porque me has hecho tan especial como soy. Está hablando de una vida para él. El hombre se cree que es un experto, profesa ser sabio, pero en realidad es un necio, porque teniendo la evidencia delante de sí, prefiere dedicarse a cosas menores que Dios. Así que en primer lugar, nuestro estilo de vida debe ser diferente porque Dios lo manda. Nuestro estilo de vida debe ser diferente por donde procede ese estilo de vida. En tercer lugar, por las consecuencias que trae tener ese estilo de vida. Miren los versículos, vamos a leer 18 y 19. Teniendo el entendimiento entenebrecido, aquí viene la consecuencia, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mira las consecuencias del estilo de vida del no creyente es vivir una vida ajena a Dios. Viven ajenos a Dios. Al hablar de la vida de Dios, ¿saben lo que está diciendo el apóstol Pablo? Eso está en genitivo. La vida cristiana proviene de la gracia soberana y misericordiosa de Dios. Es Dios el que toma la iniciativa, el medio y el final de la vida cristiana. Aquel que no conoce a Dios, él está ajeno completamente a toda esa vida. Esa palabra ajenos en griego significa excluir, alejar, alienar, ser extranjero, ser foráneo. Es la misma palabra que aparece en Efesios 2:12 cuando se nos dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mi amigo que estás en esta mañana aquí, si tú no eres cristiano, si tú no te has humillado delante de Dios, si tú no tienes fe en el Señor de Jesucristo, si tú no te has arrepentido de tus pecados, tú vives una vida ajena de la vida de Dios. Ah, no, pero yo soy muy religioso. Yo voy a la iglesia los domingos y cuando tengo deseo leo la Biblia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un corazón para Dios. A ti te es extraño este tipo de vida. Y cuando ves a un creyente comprometido, consagrado, viviendo para Dios, tú dices, oh, pero ese es un fanático. No es un fanático. Lo que tú eres es un impío. Lo que tú eres es un impío. Ellos se extrañan de los no creyentes. Ellos no corren con ellos. Ellos están en otra competencia. Y no, hablan de los cristianos como fanáticos, locos, extremistas, anticuados. Porque ellos están excluidos de la vida de Dios. Ellos son ajenos a la vida de Dios. ¿Y por qué ellos son ajenos a eso? Es claro que un día todos nos presentaremos delante de Dios y rendiremos cuenta por nuestras vidas y estaremos ante la majestad del juicio de Dios y allí estaremos todos. Es claro que un día se nos pedirá cuenta por lo que hemos hecho. Es claro que en Dios encontramos la satisfacción del alma. ¿Por qué ellos no entienden? Porque hay ignorancia. Ahora, la ignorancia de la que habla Pablo aquí no es precisamente falta de conocimiento. En Hechos 3:17 se usa esta palabra para hablar de los judíos. Y los judíos tenían conocimiento. Esta palabra habla más bien de alguien que
determina no oír, determina no escuchar, determina no hacer caso, cierra su corazón a la enseñanza de Dios, cierra su corazón a lo que Dios le ha dicho. Él no quiere, no importa lo que pase después. Como dice en Proverbios que el avisado ve el mal y se esconde. ¿Cuántas veces has sido avisado de la misericordia, la bondad de Dios y su severidad? Bondad para aquellos que creen y se arrepienten, severidad para aquellos que son obstinados de corazón. Pero como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Recuerdo en el servicio militar, no sé si en otros países, pero hay una frase en Cuba, estoy seguro que en otros países que proceden de la España lo tienen, que reza de la siguiente manera: el que por su gusto muere, la muerte le sabe a gloria, le sepa a gloria. No sé cuántos lo han oído, que no sé. Tenía un sargento en mi unidad, cuando estaba en el servicio militar, que cambió la frase. Y él decía: el que por su gusto muere, tremendo mal gusto tiene. Y es verdad, o sea, la muerte no puede saber a gloria. Si tú mueres por tu gusto, tienes un pésimo gusto, y es verdad. Ellos tienen ignorancia determinada. Ellos prefieren no oír, prefieren no entender. Mira cómo lo dice MacArthur. Los impíos son incapaces de responder a la verdad. Así como un cadáver no puede escuchar una conversación en la funeraria, el individuo que está espiritualmente muerto en sus delitos y pecados no puede escuchar ni entender las cosas de Dios, sin importar con cuánta resonancia o claridad sean declaradas y se hagan evidentes delante de Él. Y es mi oración que Él te haga escuchar, porque Él sí puede. Tú no puedes. Tú no entiendes el problema o no quieres entender. Dios puede hacerte entender. ¿Y por qué no puede entender? Porque tiene un corazón duro. Miren el versículo 19. Por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esa palabra duro es porosis en griego, una piedra más dura que el mármol. No sé si a los médicos que están aquí les suena la palabra porosis. De ahí toman palabras médicas como por ejemplo la osteoporosis. De ahí tienen alguna idea. Pero es algo duro, de poros. Ese es el estado del corazón. Y mi amigo, déjame decirte, tú no puedes cambiar ese estado del corazón. Solo Dios puede. Ezequiel capítulo 11, versículo 19, Él promete a los suyos: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y le daré un corazón de carne. Y en el capítulo 36, versículo 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo de entre vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Que eso pase contigo en esta mañana. Puede ser que tú ahora te estés burlando de Dios, porque si tú miras, no es lo que yo estoy diciendo, es lo que Dios te está diciendo a ti. Y tú te puedes burlar de este triste predicador. Déjame decirte que de Dios no podrás burlarte. Lo mejor que puedes hacer es oír e ir a Dios en arrepentimiento y fe. Dice que ellos perdieron, dice Pablo en Romanos, en Efesios capítulo 4, versículo 19, que perdieron toda sensibilidad. Y eso trajo tristes consecuencias.
los llevó a pecados peores. Déjame decirte, mi amiguito, ahora tus pecados podemos verlo como niñerías. Llegará un momento donde tu duro corazón te va a llevar a lugares que de verdad, cuando llegue el futuro y pases esta vida, habrás querido nunca llegar. El proceso de decadencia de un muerto siempre va a peor. Tú pones a un muerto y está frío inicialmente, pero tal parece que todo lo que está dormido, en la medida en que pasa el tiempo, esa carne empieza a podrirse, esos huesos comienzan a podrirse, empieza a oler mal, gusanos comienzan a comer la carne. Y ese es el estado en que está una persona cuando no tiene a Cristo. Va de mal en peor. A lo mejor los hombres lo mirarán moralmente buenos. No, yo no mato a nadie. Yo no hago cosas malas. Sí, digo mis mentiras de vez en cuando. Tu problema no tiene nada que ver con lo externo. Tu problema tiene que ver con tu corazón. No tienes un corazón para Dios. Y eso te va a llevar a cometer pecados peores. Dice un comentarista, los corazones insensibles a la voluntad de Dios. Oye esto, mi amigo. Oye esto. Los corazones insensibles a la voluntad de Dios son sensibles a las pasiones pecaminosas a causa de sus conciencias cauterizadas. En este estado, nada les redarguye. En cuanto a pecado, las vidas endurecidas son entregadas a la inmoralidad. Por eso dice Pablo que ellos se entregaron a la lascivia. Antes el pecado los llevaba a cometer pecados. Ahora ellos se entregan voluntariamente a pecados vergonzosos. Dice que lo cometen con avidez. Mira el versículo 19 una vez más. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mi hermano amado, ¿viste de dónde viene la vida de los no creyentes? ¿Viste las consecuencias a donde los llevará ese estilo de vida? ¿Qué tenemos tú y yo que ver con ese estilo de vida? Mi hermano amado, en nuestros días se hacen muchos llamados a vivir un cristianismo radical. ¿Sabe lo que significa vivir un cristianismo radical? Vivir para Dios. Vivir con las metas, propósitos que Dios ha puesto delante de nosotros. Vivir un estilo de vida que es radicalmente opuesto al mundo y como vive el mundo. El Señor Jesucristo así es claro. Él mediante sus apóstoles llamó a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Santiago nos dice que si alguno ama al mundo, no es de Dios. Vamos allá un momentico. Santiago capítulo 4. Mira lo peligroso que es un estilo de vida mundano en el contexto de una iglesia local. Santiago capítulo 4, versículo a partir del 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿Oíste eso? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
No son mis palabras. Es Dios. Eres un adúltero si tú profesas ser cristiano y tienes amistad con el mundo. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por eso que Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano amado, este pasaje nos advierte de jugar a ser cristiano. Tú profesas ser cristiano, mi hermano, vive entonces como cristiano. Eso lo veremos en el sermón que viene. Anda como cristiano, piensa como cristiano, desenvuélvete en esta vida como cristiano, reacciona como cristiano, piensa como cristiano. Quiera Dios que Él nos lleve a vivir vidas realmente radicales, que vivamos para el propósito para el cual hemos sido creados, glorificar a Él y gozar de Él por siempre. Vamos a orar. Padre eterno, venimos ante ti humillados a pedirte perdón por causa de nuestros muchos pecados. Oh Señor, ¿en qué alma que ha sido salvada puede estar la tentación de querer comportarse como aquellos que no te aman y que no te guardan tus mandamientos? ¿En qué clase de alma que dice ser redimida puede habitar la tentación de no querer hacer lo que tú haces, de no permitir ser moldeados por el mundo, sino que el entendimiento sea renovado para poder comprobar la buena voluntad agradable y perfecta tuya? Oh Señor, reconocemos que esa tentación solo puede habitar en un corazón donde haya negligencia espiritual, donde haya pobreza espiritual, donde, oh Señor, se ha incumplido con lo que tú has mandado. Te pedimos, oh Señor, que por tu gracia una vez más tú nos perdones por nuestro pecado, por nuestra negligencia, y que tú nos concedas vivir vidas que te glorifiquen. Señor, esto solo puede ser hecho por tu gracia. Por eso te pedimos que tú continúes obrando, y qué bueno es saber que tu fidelidad para con nosotros sigue permaneciendo, que nunca permitirás que caigamos. Concédenos el poder glorificarte en cada instante de nuestra vida. En el nombre de Cristo oramos. Amén.